Sabemos que eso es lo que más nos va a generar daño a largo plazo, pero básicamente recordar que siempre está asociado a otras cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome metabólico. Recordar que en América Latina hay más de 20 millones de pacientes con diabetes mellitus. Eso es mucha gente. En general, esto se aplica para Colombia, aunque más o menos en Latinoamérica es igual. Sabemos que del 7 al 8%, o sea, en general del 7 al 9% es la prevalencia en Colombia, pero sabemos que es mucho más alta en las poblaciones urbanas que las poblaciones rurales. En las poblaciones rurales en general es muy bajita. Eso ha ido cambiando por la globalización, porque ya en todos los sitios rurales también hay DirecTV y también llegan las propagandas de las papas fritas y todas esas cosas, y la hamburguesa. Entonces también ha ido aumentando en la población rural la prevalencia. Obviamente esta prevalencia aumenta mucho más a medida que la edad va avanzando. Entonces en pacientes adultos maduros, adultos mayores, es mucho más fácil que encontremos pacientes con diabetes mellitus. Sin embargo, lo que se ha visto primero en países desarrollados como Estados Unidos, pero ya lo estamos viendo en Colombia, es que cada vez vemos más diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos jóvenes, inclusive adolescentes, y ya en niños están empezando a ver algunos casos de diabetes tipo 2 asociados a los hábitos que tenemos, a la alimentación que tenemos y al sedentarismo, que básicamente son los males de nuestro tiempo. ¿Qué es importante y por qué es importante que hablemos de diabetes? Primero porque ustedes ya seguramente lo han visto desde que pidieron medicina interna, se aumentan los costos de las hospitalizaciones. Todos los pacientes con diabetes se complican más, se enredan más, los costos van a ser mayores. Las complicaciones micro y macrovasculares van a ser mucho mayores. ¿Quién me acuerda cuáles son las complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes? ¿Pueden levantar la mano? De una en una y nos vamos ayudando entre todos. Entonces hablemos de las macrovasculares. Son tres, ¿cuáles son? Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. ¿Listo? Son las tres macrovasculares. Y las microvasculares, retinopatía, nefropatía y... ¿Qué dijeron por ahí? Pero yo dije. Retinopatía, nefropatía y neuropatía. Acuérdense que la neuropatía es microvascular a través de la vasa vasorum y de la vasa nervorum, donde vamos a tener ya también dificultades a nivel neuronal. Eso no vamos a hablar porque diabetes nos vamos a hablar toda la semana, pero entonces lo que queremos es ir a la parte inicial. Pero recordar que esas son las complicaciones crónicas. ¿Y las agudas cuáles son? Cetosis diabética, crisis, estados hiperhormonales. ¿En cuál se presenta más la cetosis diabética y cuál más la diabetes tipo 1, la cetocidosis, y diabetes tipo 2, estados hiperhormonales? Muy bien, entonces en la tipo 1 se ve más la cetocidosis y en la tipo 2 se ve más la hiperhormonal. Ahora, cuando empecemos a trabajar, de pronto alguien nos puede explicar por qué se da eso. Complicaciones micro y macrovasculares, y eso se aumenta 5 veces más cuando tenemos posibilidad de tener las dos, tanto micro como macrovasculares. Ahora, ¿qué es lo importante? Que también lo hemos visto, es que si logramos hacer prevención a tiempo, si logramos hacer diagnóstico a tiempo, podemos disminuir estas complicaciones. Ustedes han visto que tenemos, en TEM específicamente, que tenemos algún tipo de pacientes que estaban ahí en TEM. Tenemos muchos pacientes que llevan muchos años con diabetes, sin embargo, no tienen muchas complicaciones gracias a que han tenido una adecuada control. La diabetes como tal hace parte de un síndrome mucho más grande, que es el síndrome metabólico, y por eso hablábamos al principio que no es solamente el azúcar, sino que tiene que ver con muchas más cosas. ¿Quién recuerda cuáles son los criterios del síndrome metabólico? Tensión arterial mayor de 140/90. ¿Cuántos son? 5. 5, muy bien, va uno. Obesidad marcada como. No. ¿Y
perímetro abdominal, entonces, ¿a partir de cuándo decimos que tiene una obesidad abdominal? Mayor de 24 en mujeres. 90 en hombres Y 88. 88 en mujeres. Aquí toca preguntar según quién, porque hay varias versiones, entonces la idea es que lleguemos a un consenso. ¿Quién dice 90 y 88? Son los días de la... ¿De la ADA o de la ADA? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay un problema? Está bien, si no está de acuerdo, dígame. Recuerden que la ADA está hecha a nivel general, no para nuestra población específicamente, ¿no? Entonces, la ADA hay una definición que habla de 90 y 80, de hecho la que tiene el Ministerio en Colombia es de 90 y 80. Pero, ¿quiénes pudieron leer la guía colombiana? Espero que la hayan leído porque ahí vamos a trabajar. ¿No les llegó el mensaje? Ay, fíjense, vamos a tener problemas. Bueno, hay varias medidas dependiendo de la recomendación. Hay una general que son la de los americanos que hablaba de 102 y 88. Después salió una que decía que es de la Federación Internacional de Diabetes, que decía que para la población latinoamericana nos iban a homologar, eso se los conté creo alguna vez a ustedes, o alguien se lo conté, en donde no habían estudios en Latinoamérica, entonces la población latinoamericana la asemejaban a la población asiática. La población asiática tiene unas medidas que son 90 para hombres y 80 para mujeres. Sin embargo, si uno va a mirar en general cómo son los coreanos, que son de los que más sacaron estos estudios, pues la mayoría de los coreanos son mucho más chiquitos que nosotros, entonces dependiendo, probablemente algunos nos pareceremos más a los asiáticos, otros se parecerán más a los europeos, hay mucho más mestizaje, entonces realmente no era tan aplicable. Y hace unos años había un estudio del doctor Pablo Ashner, que de hecho el doctor Pablo Ashner es la persona que escribió las guías colombianas, entonces los que no la han leído, ahorita el doctor García se va a divertir también con ustedes, porque si no la leyeron, la parte de manejo van a tener que tener algunas cosas, aunque lo grande igual es igual en todas las guías. Él hizo un estudio latinoamericano con varias ciudades y ahí determinó que había unos puntos de cortes que eran en hombres 94 centímetros y en mujeres 90 centímetros. Sin embargo, como van a ver como factor de riesgo, en la escala lo aplican desde un poquito menos, pero digamos que las metas de perímetro abdominal para Colombia y para Latinoamérica, basado en este estudio, debería ser 94 y 90, 94 hombres y 90 mujeres. Ya bueno, ahí llevamos 4, 2, tensión alta, obesidad, ¿qué más? HL, menor a 40, dependiendo de, entonces 40 en hombres o mujeres, 40 en hombres, 50 mujeres, van 3. Ok, me falta uno. Bueno, antes era 110, ahora hablamos de 100. Entonces, cualquier alteración en la glucosa. Entonces, esos son los 5 criterios actuales. Entonces, la obesidad abdominal, como ya vimos, el triglicéridos mayores de 150, HL, como ustedes lo dijeron, en hombres menor de 40 o en mujeres menor de 50, presión arterial, 130-85, o sea, ni siquiera que tenga hipertensión, sino ya cuando es tensión normal alta o prehipertensión, como llaman en el joint, ya estamos hablando de ese factor de riesgo. Y por último, la glucosa en ayunas mayor de 100. Obviamente, si yo tengo un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes, pues ya tiene un criterio como tal. Esos son los 5 criterios. Acuérdense, con 3 hacemos diagnóstico de síndrome metabólico y básicamente eso nos sirve para saber que es un paciente de muy alto riesgo y que tenemos que hacer un trabajo mucho más intenso. Ahora, recordemos que la diabetes en general se divide en 2 grandes, que son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se divide en autoinmune, que son los que podemos pedir anticuerpos y nos demuestran que tienen anticuerpos, contra los islotes de Langerhans, o la idiopática es cuando no sabemos por qué se presentó. Generalmente es porque no tenemos la forma de pedirle los anticuerpos, entonces nos va a dar idiopática también. Pero la tipo 2, que es la que más nos va a ocupar el resto de la mañana, pues básicamente
sabemos que tiene una fisiopatología un poquito diferente y eso es lo que vamos a trabajar ahora más adelante. Hay otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional y otros tipos que ya tienen que ver con defectos genéticos específicos que nos van a generar otro tipo de diabetes como los MODI, como los MODI, y hay otro que es de más tipo 1 que se manifiesta tardíamente que se llama LADA, ¿se acuerdan? Late onset. Late autoimmune diabetes adulthood. Pero que sí, o sea, básicamente la traducción es una tipo 1 que empieza tarde, ¿sí? Entonces son pacientes que empiezan a tener síntomas de diabetes a los 30, 40 años y todos pensamos que es tipo 2, pero resulta que era una tipo 1, pero que ha evolucionado de una forma mucho más lenta. Obviamente esos son casos raros y son los pacientes en los que uno empieza manejo con antibióticos orales y ve que no responde, no mejora, entonces los pacientes hay que priorizarlos. Recordar que la diabetes, y aquí nos vamos a referir específicamente a la tipo 2, tiene varias etapas en su desarrollo. Entonces, primero tiene una etapa de normoglucemia, que básicamente es en los pacientes que ya viene una predisposición genética y después que ya tienen algunos defectos a nivel de o factores extrínsecos, sedentarismo, dieta inadecuada, obesidad, etcétera, y empiezan a generar dificultades. ¿Qué es lo primero que ocurre en la producción de insulina cuando hay una diabetes? ¿Cuál es el primer cambio que se puede o que sabemos que se presenta? ¿La qué? ¿La insulina? ¿Qué pasa con la insulina? Hipoglicemia. Ustedes recuerdan que cuando normalmente si uno pasamos una curva y desde aquí vemos el tiempo y desde aquí vamos mirando por un lado la insulina, por el otro lado la glucosa. Cuando yo tengo una ingesta, digamos que la producción de insulina basal se representaría acá, ¿cierto? Que más o menos en un adulto corresponde más o menos a 20 unidades de insulina al día. Pero si yo tengo la ingesta de un buen desayuno, entonces voy a tener un pico de glucosa, ¿cierto? Esto sería la glucosa, que va seguido generalmente de un pico de insulina, ¿cierto? Entonces, con el mismo color, entonces cuando aumenta la glucosa, la insulina también aumenta y hace que la glucosa entre al músculo, entre a otros tejidos y empieza a disminuir, ¿cierto? Lo primero que se ha visto en estos pacientes es que este pico de insulina no se produce, ¿cierto? Empieza a haber una disminución del pico de la insulina, entonces la primera que encontraríamos ese primer pico se presenta más o menos al primer minuto después de la ingesta, en el primero a 10 minutos. Entonces ese no lo vamos a evaluar ni en una pre, ni en una post, ni en ninguna otra, porque no estamos midiendo, o sea, muchas veces es indetectable y por eso el paciente está inicialmente en la parte de la hipoglucemia. ¿Qué pasa cuando normalmente no hay un pico de insulina? Pues los niveles de glucosa empiezan a no bajar tanto, pero después viene un segundo pico o la insulina empieza a aumentar para tratar de bajar esos niveles de glucosa. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo yo tengo, o sea, porque aquí estás compensando, como no hubo un pico adecuado, empieza a compensar después la insulina para mantener los niveles de glucosa, pero entonces empezamos a tener algo que se llama hiperinsulinemia, ¿cierto? Cuando tenemos hiperinsulinemia, los receptores de la insulina, a nivel de músculo especialmente, pero también en hígado y células, empiezan a regularse ante esos niveles y empiezan a volverse resistentes a la insulina. Entonces, a ver qué pasa lo de que no se sabe si fue primero el huevo o el gallo o la gallina, porque puede que empiece con un déficit de producción, pero a veces parece que empiezas con un déficit o con un aumento de la resistencia a la insulina. Eso hace que a mayor resistencia, mayor insulina tiene que necesitarse para poder bajar los niveles de glucosa hasta que llegue un momento en que si tenemos algo que tenemos pocas reservas a nivel de páncreas, pues va a llegar el momento en que empieza a decaer la producción de
de insulina. A nivel general, ¿qué otras cosas pasan? Después de esta etapa, pues llega el momento en que ya los niveles de insulina no alcanzan a controlar los niveles de glucosa y empezamos ya a tener aumento en los niveles de glucosa. ¿Listo? ¿Qué sería la regulación arterial de la glucosa? Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Una que es la alteración de la glucosa en ayunas, ¿cierto? Y la otra que se llama Tolerancia oral a los carbohidratos. intolerancia Oral a los carbohidratos. Entonces, digamos que uno podría llamar a los carbohidratos, sin embargo el diagnóstico siempre lo hacemos dando glucosa, ¿cierto? Entonces el término más correcto sería intolerancia a la glucosa, que es como lo llamamos correctamente. Y después ya viene la parte donde los controles o los niveles se pasan de ciertos rangos, que ustedes me los van a contar. Y entonces empezamos a hablar de diabetes mellitus. Acuérdense que ya la nomenclatura actual ponemos diabetes mellitus tipo 2 en número arábigo, no en número romano, sino 2. Y empezamos a mirar si es insulino, la primera no insulino requiriente, es decir, que yo lo puedo controlar básicamente con cambios de hábitos o con medicamentos hiperglicemiantes o hipoglicemiantes, que lo van a ver, más no necesariamente con insulina. Algunos pacientes siguen evolucionando y van a convertirse en pacientes insulino requirientes, es decir, pero para control metabólico. Es decir, que el hecho de que para que lo tengamos en metas necesita que tenga insulina. O sea, el paciente está fuera de metas, pero está controlado y yo tengo que dar insulina para controlarlo, ese lo llamo el que es insulino requiriente para control metabólico. Pero el otro, que es ya el grado máximo, cuando ya prácticamente no tenemos producción de insulina endógena, es el paciente que para vivir, para sobrevivir, necesita de insulina. Es el paciente que si no le ponemos la insulina, nos va a llegar con un coma hiperosmolar o con un coma de situación. ¿Preguntas hasta ahí?